La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Hola amigos, bienvenidos, 8 de la mañana, 00 minutos. Qué gusto estar con todos ustedes. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios, que en breves instantes estará aquí en cabina con nosotros. Ya se encuentra por aquí por el claustro del convento del Santísimo Rosario de Lima. Y es que es bonito siempre refrescarse con ese aire de la mañana que hay por esta zona. 8:01. Recuerden amigos que este programa lo pueden ver o lo pueden escuchar gracias a la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, que integra a Radio Santa Rosa en Lima. Estamos en los 1500 kilociclos y en los 105.1 en AM y en FM respectivamente. Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV en el Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. El saludo para todos ellos. ¿Qué nos dicen los principales diarios de circulación nacional que nos cuenta la República? Hoy es el día D para el ministro de Educación. Saavedra, no voy a renunciar. Ministro de Educación afirma que acudirá solo al Congreso y responderá todas las preguntas de los legisladores. Bancadas del Fujimorismo y del APRA tienen listos los cuestionamientos contra el ministro y no descartan, porque sí, en todo momento han dicho que no era su intención, pero tampoco lo habían descartado, pedir su censura. A horas de la interpelación que busca sacarlo del gabinete, publica el diario La República. ¿Cómo está Rosa María Palacios? Pero antes tenemos que informarle que tenemos una información de último minuto y ya se está dando cuenta a través de los medios de comunicación internacionales que un avión de pasajeros en Pakistán se ha estrellado con 40 personas a bordo. Esta información está en estos momentos en desarrollo y se la estaremos ampliando en cualquier instante. Avión de pasajeros en Pakistán se ha estrellado ya, según el diario El País, con 40 personas a bordo. Rosa María, buen día. 8 de la mañana y 2 minutos. Muy buenos días a todos en todo el Perú. ¡Qué frío hace acá! Es el aire acondicionado. ¡Qué bárbaro! Pero vamos a tener que subir el calorcito de la mañana, ¿no es cierto? Bueno, ya están todos poniendo paños fríos, ¿no? Sí. Veo ahorita en Canal 7 a la congresista Rosa Bartra, esa congresista que siempre cambia de look y me confunde, ¿no? Porque a veces es crespa, a veces es lacia, a veces es rubia, a veces tiene pelo negro, qué confuso. No vamos a enfrentar al Ejecutivo con el Congreso, no. De censura. ¿Quién ha hablado de censura? ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿En qué momento? Esos que vienen a alterar al presidente, a meterle ideas raras en la cabeza, ¿no? Ah, pues funcionó. Ya, a las pruebas me remito. Entonces, ya sabemos lo que querían y ya sabemos lo que no funcionó y no va a funcionar hoy día. Esperemos que el ministro lo dejen tranquilo para que se pueda dormir a su casa esta noche en paz y el día de mañana, Día de la Inmaculada, pues todos tengamos un buen feriado, viernes a trabajar de nuevo y aquí no pasó nada porque la legislatura parlamentaria termina la próxima semana. Correcto. ¿No es cierto? Uh-huh. Ayer me contaron que el congresista Jorge del Castillo y el defensor del pueblo, el señor Walter Gutiérrez, almorzaban en el restaurante Carnal, un restaurante miraflorino cerca de mi casa, nada barato la verdad, un restaurante de carnes, y cuando vieron aparecer al ex ministro Pedro Cateriano, se cambiaron de mesa. ¿Qué? Se cambiaron, obviamente, pues como si hubieran visto al demonio, pues. Pero la pregunta es, ¿qué hacía el defensor del pueblo almorzando con Jorge del Castillo? Eso me parece más interesante todavía que la anécdota que observaron los clientes ayer a la hora del almuerzo. ¿Cuál era esa sobremesa? Claro, ¿qué tanto tenía que convencer el defensor del pueblo con Jorge del Castillo? No, antes esas cosas no pasaban, ¿no? Digo yo, ¿no? En el Carnal, además. Que el nombre del restaurante ya lo dice todo, ¿no? Sí. Mi carnal. Estaba con su carnal. No hay nada que hacer. Pues esas cosas que uno se entera en Lima. Y se las contamos a todo el país para que se enteren también. ¿Qué hacía el defensor del pueblo con Jorge del Castillo en gran conversa? No lo sabemos. Lo que nos contó el testigo es que cuando vio aparecer por la puerta a Pedro Cateriano, fue como si hubieran visto al demonio. Cambian mesa, se pararon y se fueron a otra mesa. No se fueron del restaurante, ¿no? Era muy rochoso. Pero sí se cambiaron de mesa. ¿Qué cosa?
¿Será esta señora viejita la que me lo contó corta de vista? ¿No habrá visto bien? No, dice que sí, me lo puedo asegurar. Estoy tratando de corroborar con las partes, pero por lo menos algunas están reconociendo que así fue, ¿no? Qué cosa tan curiosa, ¿no? Pero en fin, y 8:05 de la mañana también hay que decir que hoy día vamos a hablar también de el nuevo ministro de Cultura, que se ha ido una semana de viaje. Sí, pues ha dejado, permiso, ¿no? Ha dejado a todo el mundo con los crespos hechos. Bueno, a veces pasa, y eso es verdad, que cuando tienes compromisos, te llaman para asumir un cargo en el sector público y tú nunca has sido parte del sector público, tienes que cancelar pues tus compromisos anteriores, ¿no? Y eso te demora unos días. No, nadie puede cancelar toda su vida anterior entre la media hora que vas de tu casa a Palacio de Gobierno a juramentar, ¿no? Entonces, hay que hacer papeleos, en fin, movilizarte. Salvador Solar es un director ya de prestigio internacional, estoy segura que tendría algunas cosas pendientes importantes y proyectos importantes que va a tener que poner en stand-by, como dicen así, sí, a esperar a que en el Perú pues prescindan de sus servicios, y eso puede ser cualquier día, porque ustedes saben que el cargo de ministro es el cargo más fusible que hay dentro del aparato constitucional peruano. Por los cambios. No, porque te puede votar el presidente, claro, te puede votar el Congreso. Así es. O sea, es el único cargo que tiene, o sea, un solo contratante y dos que te pueden despedir. De verdad, ¿no? Es como si usted, no sé, pues trabajara en Interbank y lo contratan en Interbank, que ha sido nominado uno de los mejores sitios para trabajar hoy día, y lo votan, pero para votarlo lo puede votar en Interbank o el Banco de Crédito. Entonces, oiga, ¿qué clase de trabajo es ese? Bueno, ese es el trabajo de ministro. Te puede votar justamente por los pesos y contrapesos. Lo que hay que hablar de pesos y contrapesos es qué mezquinos los congresistas fujimoristas, ¿no? Y algunos apristas sobre la prueba PISA, ¿no? Sí, y apristas también. Sí. Oye, ellos acaban de ser de gobierno, no les da vergüenza. Fíjense, yo siempre digo, entre el fujimorismo y el aprismo han gobernado 30 años, no sé, perdón, de los últimos 30 años han gobernado 20. Sí. Del 85, no estoy mintiendo, al 2015, ¿cuánto hay? 30 años, ¿no es cierto? 85 al 2015 hay 30 años. De esos años, ¿cuántos ha gobernado el APRA? 10. Y el fujimorismo no fueron 11, milagro. Ya, o sea, digamos, 2/3 de los últimos 30 años que te permite medir, si quieres, 2 generaciones de alumnos o 3 generaciones de alumnos, claro, son responsabilidad del APRA y el fujimorismo. O sea, yo no tendría cara para salir a hablar de proyección de largo plazo en la educación peruana a un ministro que tiene 3 años. O sea, ese resultado de 2012, donde estábamos prácticamente como tapete en ese listado, era por ello. Él llegó en 2012. Y hoy día se dispara la cifra para arriba. No son comparables. Han modificado la forma de calificación. Los chicos se aprendieron la respuesta de memoria, se la soplaron. O sea, ya era una cosa alucinante. Vuelvo a la reflexión. Y usted, señora, que me está escuchando, las señoras mayores que nos escuchan, lo va a recordar bien. En el 85, ¿quién entró de presidente? Alan García. Del 85 hasta el 2015, ¿cuántos años hay? 30, ¿no es cierto? Digamos 2016, porque, bueno, hay uno más, porque Fujimori quiso quedarse uno más. Muy bien. De esos años, ¿cuántos años fue presidente García? 10. De esos años, ¿cuántos años fue Fujimori? 10. El fujimorismo y el aprismo han gobernado el Perú 20 de los últimos 30 años. ¿Es su responsabilidad el estado de la educación? Por supuesto que es su responsabilidad el estado de la educación. O sea, una educación pública y privada no se hace en un día, se hace en décadas, porque primero tienes que formar a los profesores. El profesor que hoy está en el aula, se formó en los 80s, en los 90s, en la primera década de este siglo. No se formó hoy día, esta mañana, no se formó hace un año. Entonces, esos profesores están atendiendo a niños que fueron a la escuela, ¿no es cierto? A su vez, tú fuiste a la escuela del 85. Del 81 al 91. ¿Ves? Y tú eres, pues, hijo de Alan García, se nota. ¿Cómo me dices eso? Si su papá no hubiera sido profesor de historia, este chico no tenía salvación. Es que, de verdad, no se pasen, pues, o sea. Claro, es que ahí está el punto preciso, claro, de quiebre en la educación. Claro. No en paternidades, pero de verdad, pues, claro. Mi caso, por ejemplo, ¿qué le pasó a mi generación? Somos hijos de la reforma educativa de Velasco.
Nos fregamos, pues. De verdad, disculpen, ¿no? Hay gente que añora la reforma educativa de Velasco, pero ¿qué pasaba? Nos repetían el currículum de historia del Perú, por ejemplo, de un año a otro. Claro. Disposición del ministerio. Disculpen, chicos, pero les tenemos que enseñar lo mismo que el año pasado. No les miento. Entonces, si hay mala política pública, no se debe a lo que se hace un día o una semana o la gestión de un ministro. Se debe a la gestión de gobierno tras gobierno. Entonces, si yo hago mi mapita, ¿no es cierto? Y ha sido mi línea del tiempo. Ya no hacen los chicos línea del tiempo en el colegio, ¿no? Pero en fin, ya. ¿Qué pasó antes? ¿Qué pasó después? ¿Qué sumo? ¿Qué resto? De los últimos 30 años, 20 han gobernado fujimoristas y apristas. 20 plus, digamos, ¿no? Porque el fujimorismo se quedó unos mesecitos más. 20 años, 5 meses, ya. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, hoy día deberían estar sentados acá los presidentes que gobernaron el Perú a darnos cuenta de qué hicieron con la educación. ¿Qué hicieron con la educación? Porque el resto es Toledo y Humala. That's it. No hay más. Todo lo demás es Alan García y Alberto Fujimori. No hemos tenido más presidentes, pues, piña. Los anteriores, ¿no es cierto? Fernando Belaúnde ya murió, y el único dictador vivo que tenemos es Morales Bermúdez, que es un hombre que pasa los 90 años. Y está con problemas. Y además, está con problemas, qué sé yo. Muy bien. Entonces, de los que nos quedan vivos y vigentes, digamos, tenemos esos 4. Y Humala gobernó 5 años, Toledo gobernó 5 años. Los otros 2 gobernaron 10. Y además, supuestamente, representan a fuerzas políticas que están hoy en el Congreso y que son las fuerzas políticas de oposición, ¿no? Las que van a poner en jaque a este gobierno, porque han hecho tanto por la educación peruana, pero tanto, que hay que agradecerles por siempre de que esta sea destruida. ¿Qué cosa se puede destruir en la educación peruana? Díganme, yo no sé. De lo que ellos dejaron no se puede destruir nada. Y fíjense, hay algunos esfuerzos que sí se hicieron en el gobierno de Alan García. Esfuerzos. Yo creo que una cosa buena fue que el ministro duró 4 años y que no lo cambiaron cada semana. Eso fue positivo. Del gobierno de Toledo, la única cosa buena que le recuerdan a los maestros es que le subieron los sueldos. O sea, un aspecto económico de la educación, que nivelaron los sueldos, no dio un sitio a una, pero le subieron 100% en 5 años los sueldos, que era poco, pero bueno, algo era. Pero de ahí no hay nada más que recordar. Hoy día se va a tener al ministro de Educación todo el día en el Congreso. Ojalá fuera no solamente para responder las 18 estúpidas preguntas, discúlpenme, que le están haciendo sobre temas en los cuales el día de hoy no tienen ninguna relevancia, como un lío de computadoras en el cual el ministro no tiene nada que ver, y sobre el sistema de adquisiciones que controla el MEF, no el Ministerio de Educación, ¿ya? Y sobre los panamericanos, que ya está requete contestado cuando fue el señor Carlos Neuhaus a la Comisión de Educación y les contó hasta despacito, ¿ya?, cómo iban a hacer y hasta de qué color iban a ser los estadios. ¿Y por qué no se podían construir hoy día, si eran para el 2019? Porque si no la infraestructura se malograba, pues ya había que mantenerla. Entonces, ojalá se hablara de lo que ha hecho el aprismo del fujimorismo por la educación peruana en los últimos, ¿no es cierto?, claro, 30 años. Hablemos de la educación en los últimos 30 años. Desde cualquiera de sus puntos, ¿no? El Congreso de la República, el servicio público en general. Así es, servicio, carrera magisterial, todo. O sea, nunca se pudo emprender una gran reforma en educación por una razón simple, también hay que decirlo. No había plata. El Estado peruano no ha invertido lo que tenía que invertir. ¿Y comenzó a invertir cuándo? Como no comenzó a tener plata. ¿Y cuándo comenzó a tener plata? Cuando la gran empresa minera comenzó a tributar en el Perú. ¿A raíz de qué? De que los precios de los minerales comenzaron a subir. Entonces, habiendo dinero, comenzó a invertirse en educación. Y cuando se invierte en educación, ahí están los resultados, pues. ¿Por qué? ¿Que los niños de hoy son más inteligentes que los del ayer? No, nacieron igualitos, de los mismos papás, igualito, ¿no? Con la misma lactancia materna, igualito. ¿Ya? Solamente que hay más inversión en educación. Así de simple. Ojalá que se hablara de eso hoy día, pero no creo que se hable de eso. Bueno, oye, desde el lunes 12 has visto esa noticia en Canal 7, me gusta. ¿Cuál? Va a haber un canal en quechua. Ah, ¿ya? En una de sus frecuencias. Sí, señal abierta, qué bueno. Yo ojalá que aprenda. De puro escucharlo a veces uno puede aprender. Claro. No todas las palabras, ¿no? O sea, se supone que una persona que ha crecido, por ejemplo, como yo en Lima,
Debe hablar unas 20 palabras en quechua, más o menos. De hecho, en nuestra habla coloquial está, ¿no? Hay varias palabras montones, que son... Compati del Río una vez me hizo una lista de... Sí, ¿no? El viernes viene Hugo Coya, ¿ves? Acá mi bachiller en comunicaciones me lee el pensamiento. Todo lo que yo le pido, antes de que yo lo diga, ella se anticipa. Y me dice que viene el director de Canal 7 acá en Lima, TV Perú, en todo el Perú, para hablar justamente de este y otros proyectos que yo creo que es un proyecto muy importante. ¿Saben qué? Las lenguas no deben perderse, y menos por estigmatización, ¿no? Yo a veces que le digo a la gente, oye, tú hablas el quechua, hablan tus papás. No, a mi papá le da vergüenza hablarlo con nosotros. ¿Qué? Claro. No puedo creerte eso. ¿Nunca se ha escuchado? Que no, o sea, ellos querían que fuéramos limeños ya. Entonces ya no hablaban. Ya no Yo hablaban. recuerdo esas conversaciones en la mesa con mi abuelo, que es de origen andahuaylino. Y se habla. Y hablaba el quechua perfectamente, y nosotros lo veíamos pues como, wow. ¿Pero con quién hablaba? Con mi abuela y con mi padre. ¿Tu papá entendía? Así es, lo entendía, pero no lo hablaba. Ese es el problema, Ajá, pues. Sí. Ya la generación que no lo practica lo entiende, pero no lo habla. Entonces, la fortaleza, ahora fíjense qué tal fortaleza la del idioma, ¿no? De haber sobrevivido a 500 años de conquista. Sí, pues, y sí. sigue vigente. Es una lengua muy, 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 muy fuerte. Bueno, vamos a hacer una pausa que me la piden, me la exigen. Vamos a estar con Indira Wilca para hablar de, ciertos problemillas que hay por casa, ¿no? Y también vamos a ver otros invitados. Ya regresamos en un instante. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana, 20 minutos, continuamos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Ya estamos con nuestros congresistas de la República, aquí en la línea telefónica. Sí, Indira estamos Wilca. con la congresista Indira Wilca en la línea telefónica para conversar en primer término sobre lo que esperan de la interpelación que se va a realizar el día de hoy. Congresista, muy buenos días. Muy buenos días, Rosa María. Bueno, primer término, ¿por qué Frente Amplio, esto se ha discutido bastante, a mí me llamó la atención, se abstuvo en el momento de plantear la interpelación? Mira, nosotros tomamos una decisión en función del escenario frente al cual estábamos. Había efectivamente una iniciativa de interpelación cuyas razones de fondo me parece que no necesariamente entra en un debate sobre temas relevantes y centrales de la política educativa de nuestro país. Lo hemos visto además en el pliego interpelatorio, lo hemos visto en todas las intervenciones de la bancada Prista y Fujimorista, este asunto de, en fin, centrar la interpelación en el tema de las computadoras, en los fondos panamericanos, elude temas de fondo. Pero también es cierto que se ha hecho una especie de, si tú quieres, campaña en relación a lo que estaría pendiente explicar por parte del ministro. Nosotros planteamos que si la interpelación es un mecanismo que el Congreso tiene como facultad para poder justamente citar a una autoridad y que explique, que esa dinámica de rendición de cuentas se dé y que sobre eso podamos realmente debatir cuáles son los temas de fondo. Congresista Wilca, la interpelación es un derecho de las minorías, ojo, no de las mayorías. Y si ustedes tenían preguntas que añadir, ¿por qué no las añadieron al pliego interpelatorio? Es decir, nada de lo que se va a discutir hoy día tiene que ver con la educación pública. Por supuesto, y eso lo hemos dicho, y está ahí, eso queda constancia. Esa no es solamente un derecho de las minorías, Rosa María, la interpelación en general es un mecanismo que el Congreso puede usar a su facultad cuando considera que un tema no ha sido respondido. No, pero si usted ve los porcentajes, congresista, si usted ve los porcentajes con los cuales se puede solicitar una interpelación, se conoce, ¿no es cierto?, en derecho constitucional que es un derecho de las minorías. ¿Para qué? Para que si un gobierno que tiene mayoría en el Congreso no quiere responder, venga a responder. Por eso se conoce como el derecho de las minorías. La censura no, la censura es un derecho de la mayoría, pero la interpelación es un derecho de la minoría. Solo necesitas poquísimo para presentarla y para ganarla. Y es un mecanismo de control. Nos parece que hoy, por ejemplo, está bien que el ministro acuda, que responda. Creo que con ese pliego ha ido adelantando las respuestas que seguramente hoy día se volverán a plantear. Congresista, la pregunta es, ¿con ese pliego interrogatorio? A mí ese pliego, coincido contigo, me parece que es absolutamente insuficiente. Pero si tú tienes a un grupo político que siente que tiene que ser planteado, que lo plantee. Creo que le hace un bien al propio ministro ir a responder y explicar que la verdad...
Ese pliego, como usted sabe, fue contestado. Las 14 preguntas de los panamericanos fueron contestados en la Comisión de Educación con la presencia del señor Neuhaus y un PowerPoint de 30 páginas que tengo yo. De las computadoras. Y lo de las computadoras fue contestado hasta el hartazgo. Usted sabe perfectamente que lo que se está discutiendo acá es la educación universitaria. Eso es lo que se está discutiendo. Y los negocios de los congresistas. Abstenerse en ese contexto significa avalar a las personas que tienen pues universidad y que tienen negocio en el Congreso. Ningún interés subalterno, ¿no? Y no solamente en relación a esta interpelación, Rosa María, nosotros lo hemos planteado en las discusiones que ha habido en la Comisión de Educación, porque esto, como tú señalas, no es de ahorita, no solamente tiene que ver con el ministro Saavedra. Esta es una campaña que se ha venido maquinando desde el inicio de la legislatura y probablemente continúe habiendo culminado esta etapa de la interpelación. Entonces lo que hay que pensar también es no solamente el momento específico de la interpelación, sino cómo en general nos proponemos dar un debate mucho más amplio, un debate que incorpore además otras voces más informadas, además también sobre cómo se ha implementado la reforma universitaria en el país. Yo estoy de acuerdo con lo que tú señalas. Interpelatorio no se avanza mucho. O sea, discúlpeme, congresista, el ministro no tiene ninguna obligación de contestar ninguna pregunta que no esté en el pliego, por una razón muy sencilla, porque no se le ha dado el plazo para prepararse para la respuesta. Entonces, usted depende si lo censuran o no, pero... No se trata de que el ministro conteste o no, se trata de que nosotros en el Congreso, ya que creo hemos asumido la voluntad o la iniciativa de empezar a debatir otros temas, también lo planteemos, que se sepa realmente cuál es el interés que tienen otras bancadas en relación a, por ejemplo, una modificación de la reforma universitaria. Yo la verdad quisiera que nos dejemos de argumentos velados o argumentos que intentan realmente encubrir, ¿no es cierto?, motivaciones reales. Claro, entonces ustedes se abstuvieron de votar a favor para que pudieran pelear con otra bancada. Yo no sé si pelear, Rosa María, porque creo que la dinámica discutir. Del Congreso es esa y nosotros, o sea, si ustedes no votaban, si ustedes votaban en contra, entonces no iban a tener una oportunidad de debate, es lo que nos está diciendo. La interpelación, Rosa María, como tú bien lo sabes y como creo que lo sabe la mayoría de gente que nos escucha, es una interpelación que por la mayoría que tiene en la bancada que la propuso es algo que se iba a dar. Lo que nosotros hemos dicho con nuestra votación es que no estamos de acuerdo con sus razones de fondo, pero que este mecanismo ya que se va a dar, que se aproveche, que se use y que demos un debate. Nosotros me digo, por ejemplo, Rosa María, para contarte, pero si uno se abstiene, no vamos a ir si uno se abstiene, está avalando a los fujimoristas. Ustedes han avalado a los fujimoristas. Nosotros en ningún momento hemos avalado las razones del fujimorismo y creo lo hemos demostrado más allá del voto, lo hemos demostrado con los debates que siempre hemos sostenido, lo hemos demostrado más, no solamente con ellos, sino con la articulación que tenemos con los diferentes actores que defienden la reforma universitaria. Congresista Wilka, esto es como en el fútbol, usted puede jugar muy bonito, lo importante son los goles, los votos son los que importan. Rosa María. Y ustedes han abstenido, aunque no hubieran conseguido nada, por lo menos su voto en contra manifestaría una molestia por lo que dice usted están haciendo los fujimoristas. Pero al abstenerse... Nuestro voto, lo que señala Rosa María es justamente que no coincidimos con lo que la bancada que ha propuesto esta interpelación señala en sus razones de fondo. Eso es lo que estamos señalando, Rosa María. Yo entiendo que tú puedas no coincidir, pero esa es nuestra opinión. No, yo solamente estoy esperando que el público trate de entenderla. Que le digo, muchos de sus votantes no la entienden por lo que usted lee en redes sociales. Bueno, yo tengo, y también hemos expuesto nuestras razones. Yo entiendo la molestia de mucha gente, seguramente les ha parecido que es una votación insuficiente, pero también es cierto que necesitamos empezar a, por lo menos, politizar estos debates. Yo lamento, Rosa María, que esta discusión en torno a la figura del ministro Saavedra se quede únicamente para hablar, por ejemplo, de las posibilidades, en fin, de que tenga acusaciones en las que su esposa está vinculada a la forma en la que adquirió ciertos cargos. Esto se explicará, pero acá no están hablando de los temas de fondo, y a mí sí me llama la atención de que no queramos ir a esos temas de fondo. Lo has dicho muy bien, la reforma universitaria es algo que está queriendo ser amenazada por diferentes actores que sienten que con el cambio que hubo en la política en la universidad se les ha restado harto poder. Yo creo que hay que debatir eso. ¿Qué más? Tenemos una serie de demandas insatisfechas también a nivel magisterial, hay que debatir eso. Y eso lo está proponiendo los diferentes grupos en el Congreso, y nuevamente te lo recuerdo, no es algo que vaya a quedar únicamente aquí en este momento de la interpelación, es algo que lastimosamente
se viene como una especie de amenaza sobre la posibilidad de... Pero si están tan preocupados, lo que no se entiende es la inconsistencia, pues como dices, están tan preocupados por eso, porque se tumbe la reforma universitaria, ¿cómo es que votan a favor de que interpelen al ministro? Mira, yo creo que nuestra preocupación en relación a que intenten modificar esa reforma universitaria que ha generado algunos avances y que pueden ser perfectibles no se ha notado solamente en esa votación o en lo que aparentemente tú crees que implica tumbarse al ministro. Está, por ejemplo, en la capacidad que tenemos y hemos tratado de generar desde el Congreso también de articular con la comunidad universitaria, con los docentes, con los estudiantes. O sea, el tema no queda solamente en un momento para las cámaras, Rosa María. Y eso es el trabajo. Bueno, no lo sé, pero el asunto es que en el Congreso se deciden las cosas cuando se marca en el marcador, verde, amarillo, rojo. Ese es el resultado. Rosa María, y ambas. Y ambas, pues, verde, amarillo y rojo. A emitir no hay nuestra más opinión particular, porque nuestra opinión no ha sido de respaldo a las propuestas de la interpelación fujimorista, pero nuestra opinión tampoco ha significado que no se vaya y se debate y que no se vaya y se plantee lo que se tiene que explicar. Claro. Yo hoy día lo que sé es que vamos a tener un ministro que va a ir a responder una serie de preguntas que es las que se les ha planteado. Y seguramente tendremos también, al menos nosotros lo vamos a hacer, una serie de otras bancadas que van a proponer otros temas. Por más que el ministro no les responda, creo que vamos a ir configurando un debate. Claro, pero el ministro puede o no puede responderlas dependiendo de lo que... De repente, lo que no entiendo es que si tenían otro pliego interpelatorio, ¿por qué no lo presentaron? Seguramente lo presentaremos en su momento. Pero no, pues es que no se presenta en su momento, congresista. Hay unos plazos en el reglamento, porque el ministro tiene que prepararse para responderlo. Rosa María, te voy a explicar. El pliego interpelatorio del fujimorismo, eso lo plantearon ellos y lo definieron ellos. Y te puedo asegurar que a nosotros, al Frente Amplio, jamás nos consultaron sobre qué cosa podríamos incorporar, porque seguramente yo sé que nosotros hubiéramos incorporado una serie de temas que nos parecen neurálgicos. Por ejemplo, la situación del magisterio en el país. Entonces, ahí sí hubieran votado, no solamente se hubieran abstenido, se hubieran votado a favor. Por supuesto, porque hay muchas preguntas que hacer y creo que sí están pendientes de responder. Por ejemplo, hay una promesa de aumento salarial que se había previsto para este año, para enero del próximo año. No se ha incorporado eso en el presupuesto de la República. Y ahí, por ejemplo, resulta ya no solamente una cosa que hay que señalar al Ejecutivo, sino también a la bancada fujimorista en el Congreso, que es la que ha terminado definiendo y configurando el presupuesto que hemos aprobado. Bueno, ya salieron los aumentos para los maestros, no sé si se enteró. Ya salió el aumento. No, de forma muy limitada. Porque No, pero ya salieron, por si acaso. Ahora, en el caso de la censura, que es una posibilidad ante la que parece el fujimorismo haber retrocedido, parece, no lo sé, no soy mago para saber, pero parece haber retrocedido. ¿Usted cree que finalmente se dé o no se dé? Mira, yo creo que eso es algo que no se puede predecir. Yo coincido contigo en que se ha ido retrocediendo este ánimo bastante beligerante que había al inicio, ¿no? Creo que el hecho de que hayamos empezado a discutir incluso posibilidades como la de la cuestión de confianza ha hecho que se equilibre esta especie de tensión. Hoy lo que queremos nosotros, al menos como bancada, es escuchar al ministro, ¿no? Que responda a las preguntas, plantear también cuáles son otros temas de fondo que tienen que empezar a debatirse. No podemos tampoco asumir que hay cosas que no existen en nuestro país, existen demandas en relación a la política educativa. Bueno. Y sobre eso nosotros tomaremos una decisión, pero nosotros no nos vamos a prestar a ningún tipo de iniciativa que intente, yo al menos particularmente, que intente hacer retroceder, por ejemplo, cosas como la reforma universitaria o el intento siquiera de empezar a introducir enfoques que me parecen hace tiempo debieron haberse hecho, de igualdad de género, de igualdad entre hombres y mujeres en las currículas educativas, porque eso... no diga igualdad de género, porque van a decir que usted defiende la ideología de género, como el ministro. Bueno, yo le voy a dar una clase de sociología a algunos congresistas, porque creo que no saben distinguir entre ambos términos, pero bueno, es parte justamente también la política tiene que hacer un proceso pedagógico a quienes están dispuestos a hacerlo y quienes están dispuestos a... El problema es que el fanatismo no admite pedagogía. El fanatismo no admite pedagogía, ese es el problema. Así es, quienes están dispuestos a debatir desde el prejuicio, creo simplemente se quedarán con sus ideas preconcebidas, ¿no? Pero creo que sí hay un gran sector de la sociedad en nuestro país que necesita entender y que acá no se está queriendo imponer ningún tipo de contenido distorsionado. Acá lo que hace falta es que realmente los estudiantes de las escuelas públicas de nuestro país tengan acceso a información importante, relevante para su desarrollo como personas en el futuro. Bueno, ¿y por casa cómo va la cosa? En la bancada, porque ya son, digamos, dos iniciativas políticas distintas, ¿no? Tierra de la Libertad versus Resto del Mundo, que está recogiendo sus firmas, además.
Bueno, en el Frente Amplio hay diferentes grupos, efectivamente hay el espacio que se ha empezado a constituir, que es el de Nuevo Perú, pero nosotros como bancada Frente Amplio seguimos trabajando, porque mira, más allá del tema político estrictamente partidario, nosotros coincidimos en un programa, que es además el que obviamente nos une en cosas muy prácticas y en temas en los que, más allá de otra consideración, hay una mirada compartida. Así que sobre eso trabajamos en el Congreso, creo que es la mejor de las formas, no evadir y no ocultar que tenemos matices y diferencias de tipo orgánico, pero sobre todo tenemos también un plano de coincidencias a nivel programático que es el que nos ha llevado al Congreso y es el que nos tiene que seguir manteniendo, trabajando juntos también ahí. Bueno, mucha suerte, congresista, el día de hoy, que va a ser larga la jornada. Muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta luego. Era la congresista Indira Wilca del Congreso de la República. Del Frente Amplio. Así es. Todavía frente. Hablando sobre las discrepancias que hay en el interior de la propia izquierda, que tiene esta cierta tradición, ¿no? De que para desintegrándose. Sí, es una cosa increíble. Bueno, acá hay una declaración de Luis Galarreta, antes de irnos a la pausa, que son muy graciosas. Lo de Pisa es un psicosocial. Y he dicho, me dice un señor, es lo más estúpido que he leído. Bueno, yo creo que va para el campeonato, ¿no? De cosas estúpidas. Pero ¿cómo hacerlo de PISA un psicosocial? Es una prueba que se toma a nivel mundial, sus resultados están embargados y aparecen en París ayer a las 6 de la mañana, hora de Lima. ¿Cómo hacer un psicosocial? Acá hay alguien que dice que Luis Galarreta está parando mucho con el congresista Becerril y que esas cosas son contagiosas. De verdad, era un buen congresista, Luis Galarreta, ¿qué le dieron? Una pócima. Pues no puede ser que diga, lo de PISA es un psicosocial. Es una maravilla, ¿no? O sea, los niños mejoran en su rendimiento. Ah, ese es un psicosocial. No, señora, su hijo tiene que estar último en la tabla, caracho. Tiene que ser bruto. ¿Ah? No hay forma que mejore. De ninguna manera. ¿Ah? Solamente el gobierno de Alberto Fujimori puede hacer que el niño mejore. Nadie más. ¡Qué barbaridad! Bueno, vámonos a la pausa y volvemos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. No se vayan. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación que presenta A Pensar Más, Rosa María. Ayer por la tarde una noticia nos llamó mucho la atención. El congresista Carlos Brus, que ya tiene mucho periodo ya en el Parlamento Nacional, digamos que es un congresista que ya sabe cuál es su chamba, ¿no? Pidió resguardo policial para la apertura de su restaurante. Ya, muy bien. Hasta ahí, como cualquier ciudadano, vale. Pero no es ciudadano cualquiera. Pues. No, ya sé, pero yo puedo pedir mi resguardo policial porque me han amenazado de muerte y me quieren meter un balazo a los apristas, pues no sé, o los fujimoristas, o temo, ahí tengo fantasmas en la cabeza. Okay. El problema es que lo hizo como congresista. Sí, eso, con un papel membretado del Congreso. Y eso, miren, acá las formas son tan importantes como el fondo, ¿no es cierto? En el fondo, cualquier ciudadano, y un congresista no deja de serlo, tiene derecho a tener resguardo policial. Es más, él tiene algún tipo, a veces, algunos congresistas tienen algún tipo de protección policial. Pero lo que no puedes hacer es hacerlo para un negocio particular utilizando bienes del Estado. Eso es lo que está mal. Tú puedes decirle al Estado, miren, yo soy un personaje público y estoy segura de que hay una situación de amenaza contra mi persona. Por lo tanto, requiero que mi persona sea custodiada. En la medida en que yo voy a estar presente en este lugar, bueno, espero que haya, pues, ¿no? Estén ojito, ¿no? Pónganse mosca. Pero tiene asignada una seguridad. Exactamente, pero claro, amplíenme la seguridad de esos días porque de verdad que por esta semana la cosa se puede poner difícil. Puede ser, ¿no es cierto? Hasta ahí va y pase. Lo que tú no puedes decir, oiga, mi restaurante, mi negocio en particular, usted me lo resguarda, porque para eso, el congresista Brus y cualquier persona contrata pues empresa, pues gasta tu platita, pones tu molido, tu sencillo, etcétera, ¿no es cierto? Y de esa platita, ¿no es cierto? Ahora, otra cosa es que tú des alerta, ¿no? Entonces yo no pido seguridad, sino que estén alertas, porque pueden en esa zona haber problemas que hemos detectado. Entonces simplemente aviso a la Policía Nacional de que estén vigilantes, ¿no? Porque podría haber una situación de inseguridad preocupante, sí, también. Lo que está mal, no conozco el tenor de la carta, pero lo que está mal es que se pidan resguardo a un negocio particular, o sea, bienes públicos, ¿no es cierto?,
para un negocio de interés particular. El tenor de la carta es lo que también llama la atención. A ver. Dice lo siguiente, ¿no? Es grato saludarlo y solicitarle tenga a bien disponer a quien corresponda, nos facilite el apoyo de personal policial y vehículos a fin de garantizar la seguridad de las personalidades que asistirán en un oficio dirigido por el congresista Carlos Brus al jefe de la región policial Lima, Hugo Vegaso. Ya. Ese es el tema. Van a ir personalidades a la inauguración. Ya, entonces, claro, si va el presidente, ¿no es cierto?, la vicepresidenta o el vicepresidente, debería haber algún tipo de seguridad mayor en la zona. Sí, efectivamente, no es el resguardo del restaurante entonces, sino es a las personalidades que van a asistir. No hace una lista de las personalidades, pero debería remitirse una lista. Ahora, claro, por seguridad tampoco puedes remitir la lista de personalidades, porque justamente no quieres decir quién ha confirmado, quién no, porque los choros se enteran. Entonces sí, es complicado, ¿ya? Pero está en el punto medio en el cual tú tienes que decir, miren, yo tengo una situación de potencial inseguridad para los asistentes y por tanto, que son altas personalidades de distintos partidos políticos y por tanto necesito que se entere la policía. Claro, no pide un número de vehículos determinado, ni un número de personas, ¿no? Sino a quien corresponda, ¿no es cierto?, que aumenten o que pongan o que lo que fuera. ¿Ya? Entonces, bueno, hay que tener ahí mucho tino, ¿no? Mucho cuidado, porque obviamente si estás además en un partido de gobierno que no está en el poder del todo, ¿por qué? Porque eres una minoría parlamentaria, hasta la última cartita, mira, hasta el último, qué sé yo, cualquier cosita, ¿no? Te lo van a sacar, de todas maneras, ¿no? Mis WhatsApps, por ejemplo, con Keiko, que son súper conocidos, no mentira, eso es verdad, eso no lo conoce nadie. No. No, en general, las comunicaciones, yo hablo con ministros, con políticos, con congresistas, ¿no? Siempre hay que tener mucho cuidado con lo que se dice y lo que no se dice. Y si te piden un consejo franco, tú dices, es un consejo franco. A ver, consejos francos que he dado un consejo franco le he dado y se lo vuelvo a dar al ministro Saavedra. No conteste temas personales, eso es una trampa, es un truco viejísimo. ¿Con qué te sacan de quicio? ¿Con qué te hacen perder tus casillas? No con que te rajen pues del presidente o del gabinete, no, con que se metan con tu mujer pues. ¿No es cierto? Porque eso ya, ese es golpe bajo, pues. ¿Y es golpe bajo por qué? Como en el box, porque ahí no pegas, pues, ¿no? ¿Y qué pasa cuando a la persona le pegan ahí? Se molesta. ¿Y qué es lo que ha logrado el que quiere molestar? Hacer que te molestes. Y cuando tú te molestas, ¿no es cierto?, pierdes tu norte, pierdes el hilo de lo que estás diciendo, pierdes lo que estás hablando, pierdes todo. Entonces yo les digo a todos, es una trampa, eso es una trampa. Mauricio Mulder la sabe usar muy bien, porque tiene 30 años haciendo política de esa forma. Entonces no se contesta. ¿Qué se contesta? Si usted quiere hablar con mi señora, llama a mi señora, la invita a su oficina y ella le explica. Conmigo no va a hablar de mi señora. Listo. Listo. ¿Ya? Usted va, la busca, ahí a la vuelta, que la conoce, es una funcionaria del Estado, la llama, ¿no? Ya está. Porque además yo decía, pues es una bajeza que Mauricio Mulder diga que a la esposa de un ministro que no ha trabajado en todo el régimen de Ollanta Humala en el Estado, la jalan a la Superintendencia de Banca y Seguros para trabajar porque por sus méritos, y eso está mal. ¿Por qué va a estar mal? ¿Porque es mujer? Porque si fuera hombre no dirían nada. Porque yo digo, en el caso del embajador Otero, que es amigo personal de Alan García, ahí sí no han hecho ningún problema los apristas. ¿Y ese no, es un premio o no es un premio? Porque hasta donde yo sé, el embajador Otero lo ayudó en algo, presumo, en algún momento, en la segunda vuelta, pero Pablo Kuczynski lo debe haber ayudado, pues le haber dado algunos consejos. ¿No? Le han dado una embajada por darle unos consejos, a mí no me han dado, pero ni la sacristía acá me han dado nada, me han dado. Qué barbaridad hoy. No he pedido nada, no, mentira, han sido muy generosos, yo no he aceptado nada. No hagamos chistes de eso, ¿ya? Pero es que, de verdad, pues Mauricio Mulder no puede salir con un argumento tan banal. Puede decir que a la señora le han pagado el puesto porque participó en la campaña. Primero, no participó en la campaña. Segundo, la persona de CBS que la llamó ya salió a explicarlo. Entonces, todo es una bajeza, pues es... Entonces, ¿qué quiere decir? Que la esposa trabaja en el Estado, la esposa trabaja en el Estado. Sí, pues la esposa trabaja en el Estado y es delito trabajar en el Estado. Hay que meter presos a 1 millón de personas que trabajan en el Estado. Entre ellos al mismo Mauricio Mulder.
Y después cuando sacan lo de alas peruanas en su viaje a Finlandia, se pega una amargada horrible. Bueno, pues él metió a las esposas, pues se fue con su esposa a Finlandia. Él dice que pagó el pasaje de su esposa, no lo sé. Pero el asunto es que se fueron invitados por alas peruanas a Finlandia, pues. Ojalá hubieran traído el modelo educativo de Finlandia, ¿no? Ojalá, pero no les dio para tanto. Entonces sí, pues, o sea, no golpes bajos. Hoy día, ni darlos, ni aceptarlos. Porque si uno los recibe, ¿no es cierto? Como se dice el dicho, se necesitan dos para bailar tango, pues, ¿no? Así es. ¿Cuál debe ser la actitud entonces del ministro Saavedra? Decir que no voy a contestar bajezas. Y contestar lo que corresponde. No, sí, voy a contestar el pliego interrogatorio. Cualquier bajeza, se refieren ustedes a la persona a la cual están, citen a mi esposa, una comisión investigadora, hagan un festival, hagan lo que quieran. Pero no les voy a contestar nada. Porque esa no es la razón por la cual estoy aquí. Claro. ¿No es cierto? Ya está. Entonces, más bien vamos a hacer desde el Ejecutivo un examen de todos los familiares, el entorno familiar de cada uno de los congresistas para ponerlo públicamente, ¿no? Entonces, si por ahí tienes una nieta, pues que no sé, pues no, es doctora, trabaja en el Estado, ¿no? Una hija política que es maestra, no, pues es una estupidez, por favor. Es una estupidez. Pero en fin, a mí lo que me da risa es que yo no conocía mucho al señor Saavedra durante el tiempo que fue ministro de Humala, pero en el último par de meses lo he conocido y de verdad, tienes que ser, no sé, ¿no? O sea, debes estar sentado mirándote a la pared, al espejo diciendo, ¿en qué momento me fui de Washington cuando trabajaba para el Banco Mundial? Tengo un doctorado en economía y tengo que ir al Congreso para hablar de los panamericanos. ¿A qué hora me pasó esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? Pero bueno, también hay unas de cal, ¿no es cierto? Y otras de arena. Y otras de arena. La prueba PISA salió bien y ojalá que en 3 años vuelva a salir mejor. Nos vamos a la pausa y regresamos con mucho más. No se muevan. Esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación que integra a Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, Radio Cepagua Ucayali y Radio Quillabamba La Convención, y también a nuestros amigos de Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado que ya están en televisión. Felicitaciones para ellos también. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Bueno, estábamos acá hablando de los accidentes aéreos en la pausa, y sí es importante contarles una cosa que hace mucho tiempo veo en la televisión y en la radio y en prensa escrita, ¿no? La atención que el público le da, porque todo esto es retroalimentación, es decir, nosotros hablamos de esto porque ustedes en el rating lo marcan como algo que les interesa, ¿no? Pero la atención que le damos a los accidentes aéreos versus los accidentes en automóviles, microbuses, transporte colectivo, etcétera. O sea, accidente de trenes es ya, olvídate, sí, ya, número 1, porque es rarísimo. Claro. No, luego viene accidentes de aviones porque es rarísimo. Es lo extraordinario del caso lo que llama la atención, pero al mismo tiempo no le damos la importancia de vida a los accidentes en automóviles, a los accidentes en transporte colectivo, que matan mucho más gente. Ahorita estamos preocupados por una noticia en Pakistán. O sea, si ustedes agarran el mapamundi, Pakistán está al otro lado del planeta, empezará con P, pero está bien lejos del Perú, ¿no? Y está lejísimo del Perú, además ni siquiera en Islamabad, que es la capital, sino en el norte de Pakistán, ¿no? Un avión con 47 pasajeros, o sea, un avión chico. O sea, ¿por qué es tan importante para la noticia peruana? Yo venía escuchando igual que tú, igual acá, noticia de último minuto. Entonces tú dices, ya, de último minuto, pero, o sea, ¿qué podemos hacer salvo que haya un peruano en el avión? Cosa que dudo. Entonces, sí hay que tener más conciencia, creo yo, de los accidentes viales. Eso es lo que me parece gravísimo. Que son muy frecuentes aquí. No, ayer me corrigieron, no son 3.000 muertos, son entre 3.500 y 4.000 muertos al año en el Perú. O sea, imagínense ustedes que venga al Perú una nueva plaga, una enfermedad no conocida, absolutamente desconocida, y mate 4.000 personas en un año. Habrían periódicos de ser la epidemia, es una cosa espantosa, ¿no?
Y esto que mata muchísima más gente que cualquier epidemia, que cualquier pandemia, es algo que simplemente lo tenemos como interiorizado. Bueno, así es la vida, fue un accidente de tránsito, ¿qué se va a hacer, no? Bueno, no, es que sí se pueden hacer cosas, pues, ¿no es cierto? Sí se pueden hacer cosas bien importantes en materia de educación vial que no se hacen porque no le damos importancia, ¿no? Accidente en la carretera, murieron 20, va atrás, accidente del avión, olvídate, va adelante. Eso es clarísimo, ¿no? ¿Y por qué? Porque lo que nosotros creemos es que el avión es más inseguro que el automóvil o el bus, y es absolutamente falso. Las estadísticas comprueban lo contrario. Y ahora que tú me decías, vienen los aviones low cost, ¿qué son estos? Los sistemas low cost, claro. Son sistemas de aviación para viajes cortos. En Europa han tenido muchísimo éxito. Y son muy económicos. Hiper económicos, o sea, digamos, un chico, sobre todo cuando no te avisan, ¿ya? Viaje hoy día, imagínate que usted está sentado acá, viaje hoy día a Arequipa, entre las 6 y las 8 de la noche por $15. ¡Vamos! ¿Te das cuenta? Pero claro, luego todo comienza a subir. Si lo compras con mucha anticipación, si escoges el asiento, ¿no es cierto? Si llevas equipaje, claro. Creo que si vas al baño, el baño creo que olvídate la comida, o sea, no puedes llevar equipaje, no puedes llevar, no puedes escoger tu asiento, nada. O sea, prácticamente vas con tu bolsita y te sientas en tu sitio, viajas y regresas con tu bolsita y te sientas en tu sitio. Y te cuesta $15. Es para hacer viajes cortos, de corto tiempo, básicamente. De corto tiempo, cortos, o gente que va de un lado. Ahora, tampoco te permite mucha planificación porque las ofertas son inesperadas. Así es. ¿No? Entonces, tienen esos ganchos, ¿no es cierto? Bueno, ya estamos en la guía, iba a decir, estamos en la línea telefónica. En la línea telefónica con Moisés Guía Panto, congresista de Peruanos por el Cambio, integrante de la Comisión de Cultura. Y vamos a hablar del nuevo titular del sector, que tanta controversia ha generado, no en mi caso, por cierto, pero ha generado. Congresista, muy buenos días. Muy buenos días, mi nombre es Pianto. Pianto. Ah, discúlpeme, acá me han puesto mal el nombre. Bueno, congresista, el nombramiento de Salvador del Solar, ¿cómo lo reciben ustedes en Peruanos por el Cambio, en particular en su caso, como miembro, integrante de la Comisión de Cultura? En primer lugar, con mucha sorpresa, esperábamos... primero porque queríamos que iba a haber uno que ya haya recorrido, que haya tenido experiencia, y sobre todo, pero en el fondo creo que personalmente ha caído muy bien, porque creo que da oportunidad a nuevos valores que puedan representar la cultura de nuestro país. Bueno, muy bien. Y hoy él ha pedido una semana de vacaciones, así que no de vacaciones, sino de permiso para arreglar algunos asuntos antes de asumir el cargo. Mientras tanto está interino el ministro Nieto Montesinos, pero en el interín hoy día ustedes tienen una presentación del ministro de Educación. Educación y cultura son dos temas que están vinculados. ¿Qué expectativas tienen ustedes? ¿Creen que van a presentar la moción de censura a los fujimoristas o los apristas? Yo creo que en medida como va hoy día la reunión que comienza dentro de poco, vamos nosotros a tratar de explicar las cosas fundamentales en la cual se ha estado avanzando en la parte educativa. Pero siempre en cuando mi posición personal es que si un gobierno anterior ha fracasado sus viceministros. Entonces acá tendríamos que darle un poquito de una mística diferente, cambiando por ejemplo a los viceministros, para darle también una velocidad y un nuevo rumbo a la educación. En ese sentido, particularmente esa es mi opinión. Claro, pero digamos, nadie les ha pedido que cambien a los viceministros. Estamos hablando de la interpelación del ministro de Educación. Sí, correctamente. El detalle está que nosotros tenemos una posición cerrada en bancada porque el presidente nos ha pedido a defender esta gestión y sobre todo a dar los resultados de las pruebas y todo lo que ha venido en los últimos años para poder enfocar que es uno de los ministerios que más ha trabajado. Ya, ok, o sea, lo que usted me está diciendo es que le van a ofrecer a los fujimoristas votar a los viceministros para que se calmen. No. Lo que estamos diciendo nosotros es que primero el ministro pueda responder a todas las preguntas que se tiene y en la cual nosotros también vamos a trabajar en función de ella, y la reunión que hemos tenido como bancada es apoyar a nuestro ministro y sobre todo de darle la prioridad a los trabajos y a los avances que se han tenido durante estos últimos años. Ya, ok. Entonces van a apoyar al ministro, me parece muy bien. ¿Qué medidas están desplegando políticas para apoyar a su ministro?
Hablar la verdad y decir que alguna vez los políticos entendamos que los méritos de una persona, de un ministerio, pueda estar por encima de las peticiones políticas de bancada, porque siempre la bancada o el partido político tiene sus propios intereses. Aquí tenemos que deponer nuestros intereses partidarios y políticos y primero ver la necesidad de la educación y sobre todo de las grandes mayorías en los sitios más alejados de nuestro país. Eso es el enfoque que queremos darle y sobre todo una educación de calidad. Bueno, muy bien. ¿Y qué pasa si hoy en la noche la bancada fujimorista termina el día, mañana es feriado, proponiendo una moción de censura? Si así fuese, esperemos, tenemos todavía las esperanzas de poder debatir y que ellos entren también en razón y que aquí los operadores políticos también puedan entender, porque a veces los que trabajan y obedecen son a los operadores políticos, más no a los congresistas. En ese sentido, esperemos que los congresistas tomen conciencia de su voto y no voten pues solamente en consigna. Bueno, muy bien, Saavedra no se va, es el hashtag en las redes sociales. Obviamente los fujimoristas ya empezaron y han hecho trend topic, Saavedra pa' su casa, pa' su casa. Sí, se nota que han estudiado educación completa, pa' su casa, paso, ¿ya? Pa' su casa es educación escolar al máximo nivel. Congresista, no se nos ha acabado el tiempo, le agradecemos muchísimo estar con nosotros esta mañana. Mucha suerte, va a ser un día largo para ustedes y esperemos que pronto puedan encontrar una salida a una situación que la verdad francamente no colabora en nada con la educación peruana. Gracias. Muy amable. Ya, solamente un fujimorista puede hacer un hashtag que diga pa' su casa, no, estoy riéndome, pa' su casa. Solo un fujimorista puede escribir así. De repente está entre comillas. No. Hashtag, Saavedra pa' su casa. Solo un fujimorista. Ese es el grado que tendrán de educación que tendrán tus hijos. Paso. Yo digo paso, a veces paso, madre, no paso. Claro, me dijeron desde muy chica, así no hablo, señorita, caramba. Ay, disculpa, ya. Pero pa' su casa, solo un fujimorista. De verdad, ¿cómo es? O un aprista, me imagino, ¿no? Ese es el grado de educación escolar para tus hijos. ¡Qué horror! Pero es que hasta para ser troll hay que tener pues cierto estilo, ¿no? De verdad, hasta para realmente dedicarte a troll tienes que, no sé, pues inspirarte, ¿ya? Hasta solo un fujitroll puede hacer una cosa así. Bueno, nos tenemos que ir despidiendo. Time. The person of the year es Donald Trump. Bueno, sí, claro, ha sido el personaje del año. De hecho, ¿no? Y digamos, en tantos sentidos no negativos. El más simpático. No. Pero que el personaje que ha hecho noticias, sí, como muchas otras decisiones espantosas que han tomado los pueblos este año, ¿no? El no de Colombia, el Brexit, en fin. ¿Qué más podemos? Brexit en Londres, decisiones equivocadas. Pero en fin, decisiones populares. Yo siempre digo, las decisiones más populares no necesariamente son las más acertadas, ¿eh? O sea, a Cristo lo crucificaron por mayoría, no se olviden. La gente quería que liberen a Barrabás. Esa era la decisión del público presente en ese momento. Bueno, mañana es Día de la Virgen Inmaculada y nosotros, somos devotos de la Virgen, no vamos a venir porque tenemos que ir a misa. Y aquí va a haber una programación especial dedicada a la Virgen. Y muy especial también, ¿sabes por qué? Porque mañana es cumpleaños del director de Radio Santa Rosa y promotor de medios de comunicación de un happy verde, pues por lo menos desde ahorita. Al padre Javier Concepción Abanto Silva, que mañana cumple años. Por cierto, están todos cordialmente invitados a una misa que se va a realizar por su cumpleaños a las 4 de la tarde aquí en la Basílica del Santísimo Rosario en Lima. Y a la comunidad chotana, pues, de donde es el padre Javier, por supuesto. Eso. Bien hecho, bien jugado. Ahí viene el aumento, Bien, el saludo para el padre Javier Abanto. Mañana cumple años en el Día de la Inmaculada Concepción. Pues de ahí Concepción es su nombre, pues efectivamente. Está bien, claro. Muy bien. Es bueno, su santo también. Nos vemos mañana. No, pasado. Pero el viernes estamos aquí con ustedes de todas maneras. No se olviden. Nosotros no nos vamos de fin de semana largo. Porque no tenemos a dónde ir. Bueno, nos vemos el viernes. Hasta pronto. Gracias. Hasta el viernes a las 8. Cuídense. Hasta aquí.
A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. 30 años que te permite medir, si quieres, 2 generaciones de alumnos o 3 generaciones de alumnos, claro, son responsabilidad del APRA y el fujimorismo. O sea, yo no tendría cara para salir a hablar de proyección de largo plazo en la educación peruana a un ministro que tiene 3 años. O sea, ese resultado de 2012, donde estábamos prácticamente como tapete en ese listado, era por ello. Él llegó en 2012. Y hoy día se dispara la cifra para arriba. No son comparables. Han modificado la forma de calificación. Los chicos se aprendieron la respuesta de memoria, se la soplaron. O sea, ya era una cosa alucinante. Vuelvo a la reflexión. Y usted, señora, que me está escuchando, las señoras mayores que nos escuchan, lo va a recordar bien. En el 85, ¿quién entró de presidente? Alan García. Del 85 hasta el 2015, ¿cuántos años hay? 30, ¿no es cierto? Digamos 2016, porque, bueno, hay uno más, porque Fujimori quiso quedarse uno más. Muy bien. De esos años, ¿cuántos años fue presidente García? 10. De esos años, ¿cuántos años fue Fujimori? 10. El fujimorismo y el aprismo han gobernado el Perú 20 de los últimos 30 años. ¿Es su responsabilidad el estado de la educación? Por supuesto que es su responsabilidad el estado de la educación. O sea, una educación pública y privada no se hace en un día, se hace en décadas, porque primero tienes que formar a los profesores. El profesor que hoy está en el aula, se formó en los 80s, en los 90s, en la primera década de este siglo. No se formó hoy día, esta mañana, no se formó hace un año. Entonces, esos profesores están atendiendo a niños que fueron a la escuela, ¿no es cierto? A su vez, tú fuiste a la escuela del 85. Del 81 al 91. ¿Ves? Y tú eres, pues, hijo de Alan García, se nota. ¿Cómo me dices eso? Si su papá no hubiera sido profesor de historia, este chico no tenía salvación. Es que, de verdad, no se pasen, pues, o sea. Es que ahí está el punto preciso de quiebre en la educación. Claro. No en paternidades, pero de verdad, pues, claro. Mi caso, por ejemplo, ¿qué le pasó a mi generación? Somos hijos de la reforma educativa de Velasco. Nos fregamos, pues, de verdad, disculpen, ¿no? Hay gente que añora la reforma educativa de Velasco, pero ¿qué pasaba? Nos repetían el currículum de historia del Perú, por ejemplo, de un año a otro. Claro. Disposición del ministerio. Disculpen, chicos, pero les tenemos que enseñar lo mismo que el año pasado. No les miento. Entonces, si hay mala política pública, no se debe a lo que se hace un día o una semana o la gestión de un ministro. Se debe a la gestión de gobierno tras gobierno. Entonces, si yo hago mi mapita, ¿no es cierto? Y ha sido mi línea del tiempo. Ya no hacen los chicos línea del tiempo en el colegio, ¿no? Pero en fin, ya. ¿Qué pasó antes? ¿Qué pasó después? ¿Qué sumo? ¿Qué resto? De los últimos 30 años, 20 han gobernado fujimoristas y apristas. 20 plus, digamos, ¿no? Porque el fujimorismo se quedó unos mesecitos más. 20 años, 5 meses, ya. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, hoy día deberían estar sentados acá los presidentes que gobernaron el Perú a darnos cuenta de qué hicieron con la educación. ¿Qué hicieron con la educación? Porque el resto es Toledo y Humala. That's it. No hay más. Todo lo demás es Alan García y Alberto Fujimori. No hemos tenido más presidentes, pues, piña. Los anteriores, ¿no es cierto? Fernando Belaúnde ya murió, y el único dictador vivo que tenemos es Morales Bermúdez, que es un hombre que pasa los 90 años. Y está con problemas. Y además, está con problemas, qué sé yo. Muy bien. Entonces, de los que nos quedan vivos y vigentes, digamos, tenemos esos 4. Y Humala gobernó 5 años, Toledo gobernó 5 años. Los otros 2 gobernaron 10. Y además, supuestamente, representan a fuerzas políticas que están hoy en el Congreso y que son las fuerzas políticas de oposición, ¿no? Las que van a poner en jaque a este gobierno, porque han hecho tanto por la educación peruana, pero tanto, que hay que agradecerles por siempre de que esta sea destruida. ¿Qué cosa se puede destruir en la educación peruana? Díganme, yo no sé. De lo que ellos dejaron no se puede destruir nada. Y fíjense, hay algunos esfuerzos que sí se hicieron en el gobierno de Alan García. Esfuerzos. Yo creo que una cosa buena fue que el ministro duró 4 años y que no lo cambiaron cada semana. Eso fue positivo.
del gobierno de Toledo, la única cosa buena que le recuerdan a los maestros es que le subieron los sueldos. O sea, un aspecto económico de la educación, que nivelaron los sueldos, no dio un sitio a una... pero le subieron 100% en 5 años los sueldos, que era poco, pero bueno, algo era. Pero de ahí no hay nada más que recordar. Hoy día se va a tener al ministro de Educación todo el día en el Congreso. Ojalá fuera no solamente para responder las 18 estúpidas preguntas, discúlpenme, que le están haciendo sobre temas en los cuales el día de hoy no tienen ninguna relevancia, como un lío de computadoras en el cual el ministro no tiene nada que ver, y sobre el sistema de adquisiciones que controla el MEF, no el Ministerio de Educación, ¿ya? Y sobre los panamericanos, que ya está requete contestado cuando fue el señor Carlos Neuhaus a la Comisión de Educación y les contó hasta despacito, ¿ya?, cómo iban a hacer y hasta de qué color iban a ser los estadios. ¿Y por qué no se podían construir hoy día, si eran para el 2019? Porque si no la infraestructura se malograba, pues ya había que mantenerla. Entonces, ojalá se hablara de lo que ha hecho el aprismo del fujimorismo por la educación peruana en los últimos, ¿no es cierto?, claro, 30 años. Hablemos de la educación en los últimos 30 años. Desde cualquiera de sus puntos, ¿no? El Congreso de la República, el servicio público en general. Así es, servicio, carrera magisterial, todo. O sea, nunca se pudo emprender una gran reforma en educación por una razón simple, también hay que decirlo. No había plata. Es el Estado peruano no ha invertido lo que tenía que invertir. ¿Y comenzó a invertir cuándo? Como no comenzó a tener plata. ¿Y cuándo comenzó a tener plata? Cuando la gran empresa minera comenzó a tributar en el Perú. ¿A raíz de qué? De que los precios de los minerales comenzaron a subir. Entonces, habiendo dinero, comenzó a invertirse en educación. Y cuando se invierte en educación, ahí están los resultados, pues. ¿Por qué? ¿Que los niños de hoy son más inteligentes que los del ayer? No, nacieron igualitos, de los mismos papás, igualitos, ¿no? Con la misma lactancia materna, igualito. ¿Ya? Solamente que hay más inversión en educación. Así de simple. Ojalá que se hablara de eso hoy día, pero no creo que se hable de eso. Bueno, oye, desde el lunes 12, ¿has visto esa noticia en Canal 7? Me gusta. ¿Cuál? Va a haber un canal en quechua. ¿Ya? En una de sus frecuencias. Sí, abierta, qué bueno. Yo ojalá que aprenda. De puro escucharlo a veces uno puede aprender. Claro. No todas las palabras, ¿no? O sea, se supone que una persona que ha crecido, por ejemplo, como yo en Lima, debe hablar unas 20 palabras en quechua, más o menos. De hecho, en nuestra habla coloquial está, ¿no? Hay varias palabras. Montones. Con Pati del Río una vez me hizo una lista de... Sí, ¿no? El viernes viene Hugo Coya, ¿ves? Acá mi bachiller en comunicaciones me lee el pensamiento. Todo lo que yo le pido, antes de que yo lo diga, ella se anticipa y me dice que viene el director todavía frente. Hablando sobre las discrepancias que hay en el interior de la propia izquierda, que tiene esta cierta tradición, ¿no?, de que para desintegrándose. Sí, es una cosa increíble. Bueno, acá hay una declaración de Luis Galarreta, antes de irnos a la pausa, que son muy graciosas. Lo de PISA es un psicosocial. Y he dicho, me dice un señor, es lo más estúpido que he leído. Bueno, yo creo que va para el campeonato, ¿no? Hay de cosas estúpidas. Pero ¿cómo va a hacerlo de PISA un psicosocial? Es una prueba que se toma a nivel mundial, sus resultados están embargados y aparecen en París ayer a las 6 de la mañana, hora de Lima. ¿Cómo va a ser un psicosocial? Acá hay alguien que dice que Luis Galarreta está parando mucho con el congresista Becerril y que esas cosas son contagiosas. De verdad, era un buen congresista, Luis Galarreta, ¿qué le dieron? Una pócima. Pues no puede ser que diga, lo de PISA es un psicosocial. Es una maravilla, ¿no? O sea, los niños mejoran en su rendimiento. Ah, ese es un psicosocial. No, señora, su hijo tiene que estar último en la tabla, caracho. Tiene que ser bruto. ¿Ah? No hay forma que mejore. De ninguna manera. ¿Ah? Solamente el gobierno de Alberto Fujimori puede hacer que el niño mejore. Nadie más. ¡Qué barbaridad! Bueno, vámonos a la pausa y volvemos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. No se vayan. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación que presenta A Pensar Más, Rosa María. Ayer por la tarde una noticia nos llamó mucho la atención. El congresista Carlos Brus, que ya tiene mucho periodo ya en el Parlamento Nacional, digamos que es un congresista que ya sabe cuál es su chamba, ¿no?
pidió resguardo policial para la apertura de su restaurante. Ya, muy bien. Hasta ahí, como cualquier ciudadano, vale. Pero no es ciudadano cualquiera. Pues. No, ya sé, pero yo puedo pedir mi resguardo policial porque me han amenazado de muerte y me quieren meter un balazo a los apristas, pues no sé, o los fujimoristas, o temo, ahí tengo fantasmas en la cabeza. Okay. El problema es que lo hizo como congresista, hizo con un papel membretado del Congreso. Y eso, miren, acá las formas son tan importantes como el fondo, ¿no es cierto? En el fondo, cualquier ciudadano y un congresista no deja de serlo, tiene derecho a tener resguardo policial. Es más, él tiene algún tipo, a veces, algunos congresistas tienen algún tipo de protección policial. Pero lo que no puedes hacer es hacerlo para un negocio particular utilizando bienes del Estado. Eso es lo que está mal. Tú puedes decirle al Estado, miren, yo soy un personaje público y estoy segura de que hay una situación de amenaza contra mi persona. Por lo tanto, requiero que mi persona sea custodiada. En la medida en que yo voy a estar presente en este lugar, bueno, espero que haya, pues, ¿no? Estén ojito, ¿no? Pónganse mosca. Pero tiene asignada una seguridad. Exactamente, pero claro. Amplíenme la seguridad de esos días porque de verdad que por esta semana la cosa se puede poner difícil. Puede ser, ¿no es cierto? Hasta ahí va y pase. Lo que tú no puedes decir, oiga, mi restaurante, mi negocio en particular, usted me lo resguarda. Porque para eso, el congresista Bruce y cualquier persona contrata pues empresa, pues gasta tu platita, pones tu molido, tu sencillo, etcétera, ¿no es cierto? Y de esa platita, ¿no es cierto? Ahora, otra cosa es que tú des alerta, ¿no? Entonces yo no pido seguridad, sino que estén alertas porque pueden en esa zona haber problemas que hemos detectado. Entonces simplemente aviso a la Policía Nacional de que estén vigilantes, ¿no? Porque podría haber una situación de inseguridad preocupante, sí, también. Lo que está mal, no conozco el tenor de la carta, pero lo que está mal es que se pidan resguardo a un negocio particular, o sea, bienes públicos, ¿no es cierto?, para un negocio de interés particular. El tenor de la carta es lo que también llama la atención. A ver. Dice lo siguiente, ¿no? Es grato saludarlo y solicitarle tenga a bien disponer a quien corresponda, nos facilite el apoyo de personal policial y vehículos a fin de garantizar la seguridad de las personalidades que asistirán en un oficio dirigido por el congresista Carlos Bruce al jefe de la región policial Lima, Hugo Vegaso. Ya. Ese es el tema. Van a ir personalidades a la inauguración. Ya, entonces, claro, si va el presidente, ¿no es cierto?, la vicepresidenta o el vicepresidente, debería haber algún tipo de seguridad mayor en la zona. Sí, efectivamente, no es el resguardo al restaurante entonces, sino es a las personalidades que van a asistir. No hace una lista de las personalidades, pero debería remitirse una lista. Ahora, claro, por seguridad tampoco puedes remitir la lista de personalidades, porque justamente no quieres decir quién ha confirmado quién no, porque los choros se enteran. Entonces sí, es complicado, ¿ya? Pero está en el punto medio en el cual tú tienes que decir, miren, yo tengo una situación de potencial inseguridad para los asistentes y por tanto, que son altas personalidades de distintos partidos políticos y por tanto necesito que se entere la policía. Claro, no pide un número de vehículos determinado, ni un número de personas, ¿no? Sino a quien corresponda, ¿no es cierto?, que aumenten o que pongan o que lo que fuera. ¿Ya? Entonces, bueno, hay que tener ahí mucho tino, ¿no? Mucho cuidado, porque obviamente si estás además en un partido de gobierno que no está en el poder del todo, ¿por qué? Porque eres una minoría parlamentaria, hasta la última cartita, mira, hasta el último, qué sé yo, cualquier cosita, ¿no? Te lo van a sacar, de todas maneras, ¿no? Mis WhatsApps, por ejemplo, con Keiko, que son súper conocidos, no mentira, eso es verdad, eso no lo conoce nadie. No. No, en general, las comunicaciones, yo hablo con ministros, con políticos, con congresistas, ¿no? Siempre hay que tener mucho cuidado con lo que se dice y lo que no se dice. Y si te piden un consejo franco, tú dices, es un consejo franco. A ver, consejos francos que he dado un consejo franco le he dado y se lo vuelvo a dar al ministro Saavedra. No conteste temas personales, eso es una trampa, es un truco viejísimo. ¿Con qué te sacan de quicio? ¿Con qué te hacen perder tus casillas? No con que te rajen pues del presidente o del gabinete, no, con que se metan con tu mujer pues. ¿No es cierto? Porque eso ya, ese es golpe bajo, pues. ¿Y golpe bajo por qué? Como en el box. Porque ahí no pegas, pues, ¿no? ¿Y qué pasa cuando a la persona le pegan ahí? Se molesta. ¿Y qué es lo que ha logrado el que quiere molestar? Hacer que te molestes.
Y cuando tú te molestas, ¿no es cierto?, pierdes tu norte, pierdes el hilo de lo que estás diciendo, pierdes lo que estás hablando, pierdes todo. Entonces yo les digo a todos, es una trampa, eso es una trampa. Mauricio Mulder la sabe usar muy bien, porque tiene 30 años haciendo política de esa forma. Entonces no se contesta. ¿Qué se contesta? Si usted quiere hablar con mi señora, llama a mi señora, la invita a su oficina y ella le explica. Conmigo no va a hablar de mi señora. Listo. Listo. ¿Ya? Usted va, la busca, ahí a la vuelta, que la conoce, es una funcionaria del Estado, la llama, ¿no? Ya está. Porque además yo decía, pues es una bajeza que Mauricio Mulder diga que a la esposa de un ministro que no ha trabajado en todo el régimen de Ollanta Humala en el Estado, la jalan a la superintendencia de banca y dice, los votos son los que importan. Rosa María. Lo que ustedes han abstenido. Aunque no hubieran conseguido nada, por lo menos su voto en contra manifestaría una molestia por lo que dice usted están haciendo los fujimoristas. Pero al abstenerse... Nuestro voto, lo que señala Rosa María es justamente que no coincidimos con lo que la bancada que ha propuesto esta interpelación señala en sus razones de fondo. Eso es lo que estamos señalando, Rosa María. Yo entiendo que tú puedas no coincidir, pero esa es nuestra opinión. No, yo solamente estoy esperando que el público trate de entenderla. Que le digo, muchos de sus votantes no la entienden, por lo que usted lee en redes sociales. Bueno, yo tengo, y también hemos expuesto nuestras razones. Yo entiendo la molestia de mucha gente, seguramente les ha parecido que es una votación insuficiente, pero también es cierto que necesitamos empezar a, por lo menos, politizar estos debates. Yo lamento, Rosa María, que esta discusión en torno a la figura del ministro Saavedra se quede únicamente para hablar, por ejemplo, de las posibilidades, en fin, de que tenga acusaciones en las que su esposa está vinculada a la forma en la que adquirió ciertos cargos. Esto se explicará, pero acá no están hablando de los temas de fondo, y a mí sí me llama la atención de que no queramos ir a esos temas de fondo. Lo has dicho muy bien, la reforma universitaria es algo que está queriendo ser amenazada por diferentes actores que sienten que con el cambio que hubo en la política en la universidad se les ha restado harto poder. Yo creo que hay que debatir eso. ¿Qué más? Tenemos una serie de demandas insatisfechas también a nivel magisterial, hay que debatir eso. Y eso lo está proponiendo los diferentes grupos en el Congreso, y nuevamente te lo recuerdo, no es algo que vaya a quedar únicamente aquí en este momento de la interpelación, es algo que lastimosamente se viene como una especie de amenaza sobre la posibilidad de... Pues si están tan preocupados, lo que no se entiende es la inconsistencia, pues como dices, están tan preocupados por eso, porque se tumbe la reforma universitaria, ¿cómo es que votan a favor de que interpelen al ministro? Yo creo que nuestra preocupación en relación a que intenten modificar esa reforma universitaria que ha generado algunos avances y que pueden ser perfectibles no se ha notado solamente en esa votación o en lo que aparentemente tú crees que implica tumbarse al ministro. Está, por ejemplo, en la capacidad que tenemos y hemos tratado de generar desde el Congreso también de articular con la comunidad universitaria, con los docentes, con los estudiantes. O sea, el tema no queda solamente en un momento para las cámaras, Rosa María. Y eso es el trabajo. Bueno, no lo sé, pero el asunto es que en el Congreso se deciden las cosas cuando se marca en el marcador, verde, amarillo, rojo. Ese es el resultado. Rosa María, y ambas. Y ambas, bueno, verde, amarillo y rojo. A emitir no nuestra opinión particular, porque nuestra opinión no ha sido de respaldo a las propuestas de la interpelación fujimorista, pero nuestra opinión tampoco ha significado que no se vaya y se debate y que no se vaya y se plantee lo que se tiene que explicar. Claro. Yo hoy día lo que sé es que vamos a tener un ministro que va a ir a responder una serie de preguntas que es las que se les ha planteado. Y seguramente tendremos también, al menos nosotros lo vamos a hacer, una serie de otras bancadas que van a proponer otros temas. Por más que el ministro no les responda, creo que vamos a ir configurando un debate. Claro, pero el ministro puede o no puede responderlas dependiendo de lo que... De repente, lo que no entiendo es que si tenían otro pliego interpelatorio, ¿por qué no lo presentaron? Seguramente lo presentaremos en su momento. Pero no, pues es que no se presenta en su momento, congresista. Hay unos plazos en el reglamento. Porque el ministro tiene que prepararse para responderlo. Rosa María, te voy a explicar. El pliego interpelatorio del fujimorismo, eso lo plantearon ellos y lo definieron ellos. Y te puedo asegurar que a nosotros, al Frente Amplio, jamás nos consultaron sobre qué cosa podríamos incorporar, porque seguramente yo sé que nosotros hubiéramos incorporado una serie de temas que nos parecen neurálgicos. Por ejemplo, la situación del magisterio en el país. Entonces, ahí sí hubieran votado, no solamente se hubieran abstenido, se hubieran votado a favor. Por supuesto, porque hay muchas preguntas que hacer y creo que sí están pendientes de responder. Por ejemplo, hay una promesa de aumento salarial que se había previsto para este año, para enero del próximo año. No se ha incorporado eso en el presupuesto de la República. Y ahí, por ejemplo, resulta ya no solamente una cosa que hay que señalar al Ejecutivo, sino también
a la bancada fujimorista en el Congreso, que es la que ha terminado definiendo y configurando el presupuesto que hemos aprobado. Bueno, ya salieron los aumentos para los maestros, no sé si se enteró. Ya salió el aumento. No, de forma muy limitada. Porque No, pero ya salieron, por si acaso. Ahora, en el caso de la censura, que es una posibilidad ante la que parece el fujimorismo haber retrocedido, parece, no lo sé, no soy mago para saber, pero parece haber retrocedido. ¿Usted cree que finalmente se dé o no se dé? Mira, yo creo que eso es algo que no se puede predecir. Yo coincido contigo que se ha ido retrocediendo este ánimo bastante beligerante que había al inicio, ¿no? Creo que el hecho de que hayamos empezado a discutir incluso posibilidades como la de la cuestión de confianza ha hecho que se equilibre esta especie de tensión. Hoy lo que queremos nosotros, al menos como bancada, es escuchar al ministro, ¿no? Que responda a las preguntas, plantear también cuáles son otros temas de fondo que tienen que empezar a debatirse. Entonces no podemos tampoco asumir que hay cosas que no existen en nuestro país, existen demandas en relación a la política educativa. Bueno. Y sobre eso nosotros tomaremos una decisión, pero nosotros no nos vamos a prestar a ningún tipo de iniciativa que intente, yo al menos particularmente, que intente hacer retroceder, por ejemplo, cosas como la reforma universitaria o el intento siquiera de empezar a introducir enfoques que me parecen hace tiempo debieron haberse hecho, de igualdad de género, de igualdad entre hombres y mujeres en las currículas educativas, porque eso... Uy, no diga igualdad de género, porque van a decir que usted defiende la ideología de género, como el ministro. Bueno, yo le voy a dar una clase de sociología a algunos congresistas, porque creo que no saben distinguir entre ambos términos, pero bueno, aquí es parte justamente también, la política tiene que ser un proceso pedagógico a quienes están dispuestos a hacerlo y quienes están dispuestos a... El problema es que el fanatismo no admite pedagogía, el fanatismo no admite pedagogía, ese es el problema. Así es, quienes estén dispuestos a debatir desde el prejuicio, creo simplemente se quedarán con sus ideas preconcebidas, ¿no? Pero creo que sí hay un gran sector de la sociedad en nuestro país que necesita entender y que acá no se está queriendo imponer ningún tipo de contenido distorsionado. Acá lo que hace falta es que realmente los estudiantes de las escuelas públicas de nuestro país tengan acceso a información importante, relevante para su desarrollo como personas en el futuro. Bueno, ¿y por casa cómo va la cosa? En la bancada, porque ya son, digamos, dos iniciativas políticas distintas, ¿no? Tierra de la Libertad versus Resto del Mundo, que está recogiendo sus firmas, además. Bueno, en el Frente Amplio hay diferentes grupos, efectivamente hay el espacio que se ha empezado a constituir, que es el de Nuevo Perú, pero nosotros como bancada Frente Amplio seguimos trabajando, porque mira, más allá del tema político estrictamente partidario, nosotros coincidimos en un programa, que es además el que obviamente nos une en cosas muy prácticas y en temas en los que, más allá de otra consideración, hay una mirada compartida. Así que sobre eso trabajamos en el Congreso, creo que es la mejor de las formas, no evadir y no ocultar que tenemos matices y diferencias de tipo orgánico, pero sobre todo tenemos también un plano de coincidencias a nivel programático que es el que nos ha llevado al Congreso y es el que nos tiene que seguir manteniendo, trabajando juntos también ahí. Bueno, mucha suerte congresista el día de hoy, que va a ser larga la jornada. Muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta luego. Era la congresista Indira Wilca del Congreso de la República. Del Frente Amplio. Así es. De Canal 7 acá en Lima, TV Perú, en todo el Perú, para hablar justamente de este y otros proyectos que yo creo que es un proyecto muy importante. ¿Saben qué? Las lenguas no deben perderse, y menos por estigmatización, ¿no? Yo a veces que le digo a la gente, oye, tú hablas del quechua, hablan tus papás. No, a mi papá le da vergüenza hablarlo con nosotros. ¿Qué? Claro. No puedo creerte eso. ¿Nunca se ha escuchado? Que no, o sea, ellos querían que fuéramos limeños ya. Entonces ya no hablaban. Ya no Yo hablaban. recuerdo esas conversaciones en la mesa con mi abuelo, que es de origen andahuaylino. Y se habla. Y hablaba el quechua perfectamente, y nosotros lo veíamos pues como, wow. ¿Pero con quién hablaba? Con mi abuela y con mi padre. ¿Tu papá entendía? Así es, lo entendía, pero no lo hablaba. Ese es el problema, Ajá, pues. Sí. Ya la generación que no lo practica lo entiende, pero no lo habla. Entonces, la fortaleza, ahora fíjense qué tal fortaleza la del idioma, ¿no? De haber sobrevivido a 500 años de conquista. Sí, pues, y sí. sigue vigente. Es una lengua muy, 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 muy fuerte. Bueno, vamos a hacer una pausa, que me la piden, me la exigen. Vamos a estar con Indira Wilca para hablar de, ciertos problemillas que hay por casa, ¿no? Y también vamos a ver otros invitados. Ya regresamos en un instante. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación.
8 de la mañana, 20 minutos, continuamos, esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios, ya estamos con nuestros congresistas de la República, aquí en la línea telefónica. Sí, estamos con la congresista Indira Wilca en la línea telefónica para conversar en primer término sobre lo que esperan de la interpelación que se va a realizar el día de hoy. Congresista, muy buenos días. Muy buenos días, Rosa María. Bueno, primer término, ¿por qué Frente Amplio, esto se ha discutido bastante, a mí me llamó la atención, se abstuvo en el momento de plantear la interpelación? Mira, nosotros tomamos una decisión en función del escenario frente al cual estábamos. Había efectivamente una iniciativa de interpelación cuyas razones de fondo me parece que no necesariamente entra en un debate sobre temas relevantes y centrales de la política educativa de nuestro país. Lo hemos visto además en el pliego interpelatorio, lo hemos visto en todas las intervenciones de la bancada prista y fujimorista, este asunto de, en fin, centrar la interpelación en el tema de las computadoras, en los fondos panamericanos, elude temas de fondo. Pero también es cierto que se ha hecho una especie de, si tú quieres, campaña en relación a lo que estaría pendiente explicar por parte del ministro. Nosotros planteamos que si la interpelación es un mecanismo que el Congreso tiene como facultad para poder justamente citar a una autoridad y que explique, que esa dinámica de rendición de cuentas se dé y que sobre eso podamos realmente debatir cuáles son los temas de fondo. Congresista Wilca, la interpelación es un derecho de las minorías, ojo, no de las mayorías. Y si ustedes tenían preguntas que añadir, ¿por qué no las añadieron al pliego interpelatorio? Es decir, nada de lo que se va a discutir hoy día tiene que ver con la educación pública. Por supuesto, y eso lo hemos dicho, y está ahí, eso queda constancia. Esa no es solamente un derecho de las minorías, Rosa María, la interpelación en general es un mecanismo que el Congreso puede usar a su facultad cuando considera que un tema no ha sido respondido. No, pero si usted ve los porcentajes, congresista, si usted ve los porcentajes con los cuales se puede solicitar una interpelación, se conoce, ¿no es cierto?, en derecho constitucional que es un derecho de las minorías. ¿Para qué? Para que si un gobierno que tiene mayoría en el Congreso no quiere responder, venga a responder. Por eso se conoce como el derecho de las minorías. La censura no, la censura es un derecho de la mayoría, pero la interpelación es un derecho de la minoría. Solo necesitas poquísimo para presentarla y para ganarla. Y es un mecanismo de control. Nos parece que hoy, por ejemplo, está bien que el ministro acuda, que responda. Creo que con ese pliego ha ido adelantando las respuestas que seguramente hoy día se volverán a plantear. Congresista, la pregunta es, ¿con ese pliego interrogatorio? A mí ese pliego, coincido contigo, me parece que es absolutamente insuficiente. Pero si tú tienes a un grupo político que siente que tiene que ser planteado, que lo plantee. Creo que le hace un bien al propio ministro ir a responder y explicar. No, ya sé, pero digamos, ese pliego, como usted sabe, fue contestado. Las 14 preguntas de los panamericanos fueron contestados en la Comisión de Educación con la presencia del señor Neuhaus y un PowerPoint de 30 páginas que tengo yo. Y lo de las computadoras fue contestado hasta el hartazgo. Usted sabe perfectamente que lo que se está discutiendo acá es la educación universitaria. Eso es lo que se está discutiendo. Y los negocios de los congresistas. Abstenerse en ese contexto significa avalar a las personas que tienen pues universidad y que tienen negocio en el Congreso. Ningún interés subalterno, ¿no? Y no solamente en relación a esta interpelación, Rosa María, nosotros lo hemos planteado en las discusiones que ha habido en la Comisión de Educación, porque esto, como tú señalas, no es de ahorita, no solamente tiene que ver con el ministro Saavedra. Esta es una campaña que se ha venido maquinando desde el inicio de la legislatura y probablemente continúe habiendo culminado esta etapa de la interpelación. Entonces lo que hay que pensar también es no solamente el momento específico de la interpelación, sino cómo en general nos proponemos dar un debate mucho más amplio, un debate que incorpore además otras voces más informadas, además también sobre cómo se ha implementado la reforma universitaria en el país. Yo estoy de acuerdo con lo que tú señalas. Interpelatorio no se avanza mucho. O sea, discúlpeme, congresista, el ministro no tiene ninguna obligación de contestar ninguna pregunta que no esté en el pliego, por una razón muy sencilla, porque no se le ha dado el plazo para prepararse para la respuesta. Entonces, usted depende si lo censuran o no, pero... No se trata de que el ministro conteste o no, se trata de que nosotros en el Congreso, ya que creo hemos asumido la voluntad o la iniciativa de empezar a debatir otros temas, también lo planteemos, que se sepa realmente cuál es el interés que tienen otras bancadas en relación a, por ejemplo, una modificación de la reforma universitaria. Yo la verdad quisiera que nos dejemos de argumentos velados o argumentos que intentan realmente encubrir, ¿no es cierto?, motivaciones reales. Claro, entonces ustedes se abstuvieron de votar a favor para que pudieran pelear con otra bancada.
Yo no sé si pelear, Rosa María, porque creo que la dinámica discutir. Del Congreso no es esa, y O sea, si ustedes no votaban, si ustedes votaban en contra, entonces no iban a tener una oportunidad de debate, es lo que nos está diciendo. La interpelación, Rosa María, como tú bien lo sabes y como creo que lo sabe la mayoría de gente que nos escucha, es una interpelación que por la mayoría que tiene en la bancada que la propuso es algo que se iba a dar. Lo que nosotros hemos dicho con nuestra votación es que no estamos de acuerdo con sus razones de fondo, pero que este mecanismo ya que se va a dar, que se aproveche, que se use y que demos un debate. Nosotros, por ejemplo, Rosa María, para contarte, pero si uno se abstiene, no vamos a ir si uno se abstiene, está avalando a los fujimoristas. Ustedes han avalado a los fujimoristas. Nosotros en ningún momento hemos avalado las razones del fujimorismo y creo lo hemos demostrado más allá del voto, lo hemos demostrado con los debates que siempre hemos tenido, lo hemos demostrado más, no solamente con ellos, sino con la articulación que tenemos con los diferentes actores que defienden la reforma universitaria. Congresista Wilke, esto es como en el fútbol, usted puede jugar muy bonito, lo importante son los goles. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Hola amigos, bienvenidos, 8 de la mañana, 00 minutos. Qué gusto estar con todos ustedes. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios, que en breves instantes estará aquí en cabina con nosotros. Ya se encuentra por aquí por el claustro del convento del Santísimo Rosario de Lima. Y es que es bonito siempre refrescarse con ese aire de la mañana que hay por esta zona. 8:01. Recuerden amigos que este programa lo pueden ver o lo pueden escuchar gracias a la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, que integra a Radio Santa Rosa en Lima. Estamos en los 1500 kilociclos y en los 105.1 en AM y en FM respectivamente. Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV en el Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. El saludo para todos ellos. ¿Qué nos dicen los principales diarios de circulación nacional que nos cuenta la República? Hoy es el día D para el ministro de Educación. Saavedra, no voy a renunciar. Ministro de Educación afirma que acudirá solo al Congreso y responderá todas las preguntas de los legisladores. Bancadas del Fujimorismo y del APRA tienen listos los cuestionamientos contra el ministro y no descartan, porque sí, en todo momento han dicho que no era su intención, pero tampoco lo habían descartado, pedir su censura. A horas de la interpelación que busca sacarlo del gabinete, publica el diario La República. ¿Cómo está Rosa María Palacios? Pero antes tenemos que informarle que tenemos una información de último minuto y ya se está dando cuenta a través de los medios de comunicación internacionales que un avión de pasajeros en Pakistán se ha estrellado con 40 personas a bordo. Esta información está en estos momentos en desarrollo y se la estaremos ampliando en cualquier instante. Avión de pasajeros en Pakistán se ha estrellado ya, según el diario El País, con 40 personas a bordo. Rosa María, buen día. 8 de la mañana y 2 minutos. Muy buenos días a todos en todo el Perú. ¡Qué frío hace acá! Es el aire acondicionado. ¡Qué bárbaro! Pero vamos a tener que subir el calorcito de la mañana, ¿no es cierto? Bueno, ya están todos poniendo paños fríos, ¿no? Sí. Veo ahorita en Canal 7 a la congresista Rosa Bartra, esa congresista que siempre cambia de look y me confunde, ¿no? Porque a veces es crespa, a veces es lacia, a veces es rubia, a veces tiene pelo negro, qué confuso. No vamos a enfrentar al Ejecutivo con el Congreso, no. De censura. ¿Quién ha hablado de censura? ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿En qué momento? Esos que vienen a alterar al presidente, a meterle ideas raras en la cabeza, ¿no? Ah, pues funcionó. Ya, a las pruebas me remito. Entonces, ya sabemos lo que querían y ya sabemos lo que no funcionó y no va a funcionar hoy día. Esperemos que el ministro lo dejen tranquilo para que se pueda ir a dormir a su casa esta noche en paz y el día de mañana, Día de la Inmaculada, pues todos tengamos un buen feriado, viernes a trabajar de nuevo. Y aquí no pasó nada porque la legislatura parlamentaria termina la próxima semana. Correcto. ¿No es cierto? Uh-huh. Ayer me contaron que el congresista Jorge del Castillo y el defensor del pueblo, el señor Walter Gutiérrez, almorzaban en el restaurante Carnal, un restaurante miraflorino cerca de mi casa, nada barato, la verdad, uh-huh. Un restaurante de carnes. Y cuando vieron aparecer al ex ministro Pedro Cateriano, se cambiaron de mesa.
¿Qué? Se cambian, obviamente, pues, como si hubieran visto al demonio, pues. Pero la pregunta es, ¿qué hacía el defensor del pueblo almorzando con Jorge del Castillo? Eso me parece más interesante todavía que la anécdota que observaron los clientes ayer a la hora del almuerzo. ¿Cuál era esa sobremesa? Claro, ¿qué tanto tenía que conversar el defensor del pueblo con Jorge del Castillo? ¿No? Antes esas cosas no pasaban, ¿no? Digo yo, ¿no? En el Carnal, además. Que el nombre del restaurante ya lo dice todo, ¿no? Sí. Mi carnal. Estaba con su carnal. No hay nada que hacer. Pues esas cosas que uno se entera en Lima. Y se las contamos a todo el país para que se enteren también. ¿Qué hacía el defensor del pueblo con Jorge del Castillo en gran conversa? No lo sabemos. Lo que nos contó el testigo es que cuando vio aparecer por la puerta a Pedro Cateriano, fue como si hubieran visto al demonio. Cambian mesa, se pararon y se fueron a otra mesa. No se fueron del restaurante, ¿no? Ya era muy rochoso. Pero sí se cambiaron de mesa. ¿Qué cosa? ¿Será esta señora viejita la que me lo contó corta de vista? ¿No habrá visto bien? No, dicen que sí, y me lo puedo asegurar. Estoy tratando de corroborar con las partes, pero por lo menos algunas están reconociendo que así fue, ¿no? Qué cosa tan curiosa, ¿no? Pero en fin, y 8:05 de la mañana, también hay que decir que hoy día vamos a hablar también de el nuevo ministro de Cultura, que se ha ido una semana de viaje. Sí, pues ha dejado, permiso, ¿no? Ha dejado a todo el mundo con los crespos hechos. Bueno, a veces pasa, y eso es verdad, que cuando tienes compromisos, te llaman para asumir un cargo en el sector público y tú nunca has sido parte del sector público, tienes que cancelar pues tus compromisos anteriores, ¿no? Y eso te demora unos días. No, nadie puede cancelar toda su vida anterior entre la media hora que vas de tu casa a Palacio de Gobierno a juramentar, ¿no? Entonces, hay que hacer papeleos, en fin, movilizarte. Salvador Solar es un director ya de prestigio internacional. Estoy segura que tendría algunas cosas pendientes importantes y proyectos importantes que va a tener que poner en stand-by, como dicen así, sí, a esperar a que en el Perú pues prescindan de sus servicios, y eso puede ser cualquier día, porque ustedes saben que el cargo de ministro es el cargo más fusible que hay dentro del aparato constitucional peruano. Por los cambios. No, porque te puede votar el presidente, claro, y te puede votar el Congreso. Así es. O sea, es el único cargo que tiene, o sea, un solo contratante y dos que te pueden despedir. De verdad, ¿no? Es como si usted, no sé, pues trabajara en Interbank y lo contratan en Interbank, que ha sido nominado uno de los mejores sitios para trabajar hoy día, y lo votan, pero para votarlo lo puede votar en Interbank o el Banco de Crédito. Entonces, oiga, ¿qué clase de trabajo es ese? Bueno, ese es el trabajo de ministro. Te puede votar justamente por los pesos y contrapesos. Lo que hay que hablar de pesos y contrapesos es qué mezquinos los congresistas fujimoristas, ¿no? Y algunos apristas sobre la prueba PISA, ¿no? Sí, y apristas también. Sí. Oye, ellos acaban de ser de gobierno, no les da vergüenza. Fíjense, yo siempre digo, entre el fujimorismo y el aprismo han gobernado 30 años, no sé, perdón, de los últimos 30 años han gobernado 20. Sí. Del 85, no estoy mintiendo, al 2015, ¿cuánto hay? 30 años, ¿no es cierto? 85 al 2015 hay 30 años. De esos años, ¿cuántos ha gobernado el APRA? 10. Y el fujimorismo no fueron 11, milagro. Ya, o sea, digamos, 2/3 de los últimos